¿Con qué frecuencia nos comunicamos entre nosotros? Quizás una vez por semana, más o menos. Incluso ahora sigue pidiéndome consejo. Ivana Trump ha revelado recientemente un detalle sorprendente sobre su matrimonio con Donald Trump, una revelación que recién ahora está saliendo a la luz. Hasta ahora, solo unas pocas personas cercanas conocían esta verdad oculta, pero finalmente se ha hecho de conocimiento público. Mirando hacia atrás, el matrimonio de Ivana y Donald fue un torbellino, lleno de pasión, poder, traición, riqueza y algunos de los dramas más titulares de su tiempo. Y justo cuando todos pensaban que conocían la historia por dentro y por fuera, Ivana lanza una bomba y de repente el mundo escucha algo completamente nuevo. Entonces, ¿qué dijo ella? Espera, quédate con nosotros y ni se te ocurra perderte ni un momento de esto. Su romance no se parecía a ningún otro. La historia de amor entre Donald e Ivana no fue un romance cualquiera, fue un torbellino, un asunto de la alta sociedad que parecía sacado directamente de las páginas de una revista de moda. Imagine un encuentro espontáneo en un elegante bar de Manhattan que se convierte en uno de los matrimonios más comentados en Nueva York. ¿Conoces el tipo de parejas que parecen más grandes que la vida? Los que llaman la atención, organizan fiestas extravagantes y hacen movimientos de poder como si hubieran nacido para ser el centro de atención. Así eran Donald e Ivana, que dominaban los titulares con su glamour, ambición y un romance de cuento de hadas que hizo que incluso los más escépticos creyeran en el destino. Pero, por supuesto, ninguna gran historia está exenta de giros inesperados. Lo que parecía una historia de amor perfecta acabó convirtiéndose en uno de los divorcios más escandalosos y caóticos de su tiempo. Todo comenzó una fatídica noche del otoño de 1976 en Maxwell's Plum, un elegante bar para solteros en el Upper East Side de Manhattan. Donald Trump, un magnate inmobiliario de 30 años de Queens, conocido por su agudo sentido comercial y su inclinación por los llamativos trajes color burdeos y los zapatos de cuero lustrados, estaba al acecho. Mientras tanto, Ivana Zelníková, una modelo checoslovaca de 27 años, había llegado recientemente a Nueva York para promocionar los Juegos Olímpicos de Montreal. Ya ganando reconocimiento en el mundo del modelaje, no tenía idea de que esta velada cambiaría para siempre el curso de su vida. Durante años, el público pensó que conocía la historia completa del matrimonio de Ivana y Donald Trump, el estilo de vida lujoso, el drama de alto perfil y el divorcio muy público. Pero Ivana ahora ha hecho una revelación tan sorprendente que incluso aquellos que pensaban que sabían todo sobre su tumultuosa relación se llevarán una gran sorpresa. Estén atentos, porque lo que acaba de revelar les hará darse cuenta de que detrás de escena estaban sucediendo muchas más cosas de las que cualquiera podría haber imaginado. Como Ivana recordó más tarde en una entrevista con el New York Post, ella y sus amigos estaban luchando por encontrar una mesa cuando, de repente, apareció un hombre alto, confiado y de cabello rubio. «Soy Donald Trump», anunció. «Veo que estás buscando una mesa. ¿Puedo ayudarte?». Mostró su carisma característico y con eso, estaba en su círculo. Ahora, seamos realistas. Cuando alguien dice algo así, o pones los ojos en blanco o estás intrigado. Ivana era ambas cosas. Se volvió hacia sus amigos y comentó: «La buena noticia es que conseguiremos una mesa muy rápido. La mala noticia es que este tipo se sentará con nosotros». Y así, Donald Trump se abrió camino hasta su velada. No solo les aseguró una mesa, sino que también pagó la cuenta y se aseguró de que Ivana regresara sana y salva a su hotel. Pero cuando salió, esperando un taxi normal, fue recibida por Donald sentado en el asiento del conductor de su propia limusina. Si eso no es un movimiento de poder, ¿qué lo es? Trump clásico, grandioso, teatral y diseñado para impresionar. Y impresionó que lo hizo. Al día siguiente, un ramo de rosas llegó a la puerta de Ivana, y muy pronto, se encontró viajando regularmente de Montreal a Nueva York solo para verlo. Su relación se aceleró a la velocidad del rayo. En tan solo 6 meses, Donald le regaló a Ivana un anillo de diamantes que no solo era un símbolo de su compromiso sino también una declaración de su inmensa riqueza. Pero su conexión fue más profunda que la mera atracción. Tanto Ivana como Donald fueron formados por padres estrictos y sensatos que les inculcaron un impulso implacable. Ivana no era una figura pasiva, era una esquiadora competitiva que se había roto varios huesos pero se negaba a darse por vencida. Donald también había sido descrito por su entrenador de secundaria como la persona más competitiva que jamás había conocido. Juntos, eran imparables. En abril de 1977,
apenas un año después de su primer encuentro, Ivana y Donald estaban juntos ante el altar de la Marble Collegiate Church de la ciudad de Nueva York. Y esta no fue una boda cualquiera, fue oficiada por el Dr. Norman Vincent Peale, el famoso autor de El poder del pensamiento positivo. Si ese no es el epítome de una boda exitosa y de una pareja poderosa, ¿cuál es? Sin embargo, antes de que llegara el gran día, hubo un obstáculo importante. Donald, siempre hombre de negocios, hizo que su famoso abogado Roy Cohn redactara un acuerdo prenupcial, y digamos que no fue la oferta más generosa. Ivana, siendo la mujer inteligente y astuta que era, se negó a firmarlo hasta que pudiera negociar mejores condiciones. Por supuesto que lo hizo. No solo se estaba casando con alguien rico, estaba garantizando su propia seguridad. La boda en sí fue un gran acontecimiento, pero permaneció notablemente privado. Si bien algunos afirman que nunca se publicaron fotos de la ceremonia ultra exclusiva, lo que siguió fue todo menos privado. Donald e Ivana rápidamente se convirtieron en la pareja más poderosa de Nueva York. Los Trump estaban en todas partes, asistiendo a fiestas de alto perfil, sentándose en primera fila en desfiles de moda, adornando las portadas de revistas. No solo existían en los círculos de élite de Nueva York, eran la definición misma de la élite de Nueva York. Durante la siguiente década, construyeron juntos su imperio. Su matrimonio era algo más que amor, se trataba de negocios. Ivana no era la típica esposa trofeo, participó activamente, ayudó a construir la Torre Trump y administró el Hotel Plaza. Era una fuerza a tener en cuenta y Donald la respetaba por ello, al menos durante los primeros años. Tuvieron 3 hijos juntos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Desde fuera, su matrimonio parecía perfecto, pero bajo la superficie, empezaban a formarse grietas. A medida que avanzaba la década de 1980, también avanzaban las presiones de su estilo de vida de alto perfil. Los tabloides se obsesionaron con cada uno de sus movimientos, y la propia Ivana se convirtió en una estrella por derecho propio, conocida por su estilo glamoroso, su agudamente empresarial y su infame eslogan, «No te enojes, hazte con todo». Mientras tanto, las ambiciones de Donald crecieron, al igual que su ego. Anhelaba más acuerdos, más poder, más atención. Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. El asunto que lo destrozó todo. El matrimonio Trump no solo se disolvió, estalló de una manera espectacular, pública y casi cinematográfica. Todo sucedió durante unas vacaciones de esquí navideñas en Aspen en 1989. En un minuto, Ivana estaba disfrutando de una tranquila comida navideña con su familia, al siguiente, una bomba rubia se acercó a su mesa y puso todo su mundo patas arriba. Esa mujer era Marle Maples, y su audaz declaración lo alteraría todo. «Soy Marle y amo a tu marido». ¿Y tú? Ahora, imagínese cómo se debió haber sentido eso, escuchar esas palabras frente a toda su familia en un restaurante público. Ivana, siempre la mujer fuerte, no retrocedió. Ella respondió, «Piérdete, amo a mi esposo». Fue crudo, sin filtros y absolutamente comprensible. Ivana admitió más tarde en sus memorias levantando a Trump que no fue su respuesta más refinada, pero en un momento como ese, ¿quién podría culparla por no ser una dama? Donald Trump intentó restar importancia a toda la situación, actuando como si Ivana simplemente estuviera reaccionando exageradamente a lo que había sucedido. «Estás exagerando», le dijo, descartando sus preocupaciones, como si su amante no se hubiera acercado a su esposa y le hubiera declarado su amor de la manera más pública posible. Pero el drama no terminó ahí. Después de la tensa confrontación en el restaurante, Ivana salió furiosa. Más tarde, los testigos relataron cómo ella corrió por las pistas de esquí, corriendo furiosamente, mientras Donald, por supuesto, intentaba perseguirla. Para Ivana, ese momento en la montaña fue el punto de no retorno. Más tarde admitió, en lo que a mí respecta, el matrimonio terminó ese día en casa de Bonnie. Ivana escribiría más tarde que no fue solo una pequeña grieta en su relación, no, fue que todo se derrumbó frente a todos. Pero aquí está el giro, Ivana tenía sus sospechas mucho antes del dramático encuentro en Aspen. El incidente de Marle Maples fue simplemente la confirmación final de lo que ya había temido. En ese mismo viaje, Ivana escuchó a Donald hablando por teléfono en su habitación de hotel. ¿El nombre que mencionó? Mola. Al principio, no entendió todas las piezas, pero a medida que fueron apareciendo más pistas, se dio cuenta de que Mola no era otra que Marle.
Donald ni siquiera intentó negarlo cuando lo confrontaron. En cambio, trató de ignorarlo diciendo que Marle simplemente estaba yendo tras él. Movimiento clásico de Donald. Pero retrocedamos un momento, porque este asunto no empezó solo en Aspen. Marle Maples llevaba años en la vida de Donald. Su primer encuentro tuvo lugar en un torneo de tenis de celebridades en 1985, pero para el verano de 1989, su relación había escalado dramáticamente. Marle incluso se había mudado al yate de Donald, el Trump Princess, y su secreto era cada vez más difícil de guardar. Entonces, cuando Ivana comenzó a conectar los puntos durante ese viaje de Navidad, no fue paranoia, sino la dura realidad que enfrentaba. Y las cosas no dejaron de ir en espiral después de eso. Unos días después de la infame escena del restaurante, Donald fue visto de fiesta con Marle en una fiesta de Nochevieja. Ivana había llegado a su punto de ruptura. En un ataque de frustración, llamó al anfitrión de la fiesta para confirmar si su marido estaba realmente allí con su amante. Y digamos que no lo hizo en silencio. Un amigo de la familia recordó estar justo a su lado mientras le gritaba a Donald sobre su aventura con Marle. Fue la única vez que alguien vio a Ivana perder la compostura. Si conocieras a Ivana, entenderías el significado de ese momento, era una señal clara de que finalmente había estallado. Como era de esperar, los medios se pusieron a toda marcha cuando el matrimonio de los Trump se vino abajo. Los tabloides no se cansaban del drama. En febrero de 1990, el New York Post fue aún más lejos con un titular escandaloso: el mejor sexo que he tenido. Más tarde, Marle negó haber hecho el comentario, pero para entonces ya era demasiado tarde. La frase se convirtió en una sensación de la cultura pop y el divorcio de Trump fue la noticia más candente del año. Durante 11 días seguidos, los tabloides de Nueva York cubrieron implacablemente la saga, con nuevos titulares cada día, alimentando el insaciable apetito del público por el escándalo. Ivana, que alguna vez fue un modelo de gracia y aplomo, se vio humillada a escala mundial. Solo puedo negar con la cabeza por lo loco que fue, escribió más tarde, contando cómo ni siquiera podía encender la televisión sin ver su nombre pegado en la pantalla. Los medios no se limitaron a informar de los hechos, aprovecharon cada aspecto de la historia. La columnista de chismes Liz Smith continuó analizando la ruptura del matrimonio Trump durante meses, ofreciendo comentarios interminables sobre cada nueva revelación. La prensa no se rindió. Y luego vino la batalla legal. En febrero de 1990, el portavoz de Donald anunció fríamente a la prensa que Donald le había dicho a Ivana que su matrimonio simplemente no estaba funcionando, como si su relación fuera una especie de negocio fallido. El divorcio se concretó ese año, pero la pelea se prolongó hasta 1992 y fue tan amarga como pública. Se enfrentaron por los términos de su acuerdo prenupcial, las finanzas y otros asuntos, y cada movimiento fue seguido de cerca por los medios. Las mayores víctimas de este drama público fueron sus hijos. Donald Jr., que en ese momento solo tenía 12 años, quedó tan devastado por el divorcio que se negó a hablar con su padre durante un año entero. Imagínese eso, un niño de 12 años que se separa por completo de su padre. Solo eso decía mucho. Más tarde, Ivana reflexionó sobre lo difícil que era la situación para sus hijos. Todos los niños están destrozados, le dijo a Liz Smith. Ivanka ahora llega a casa llorando de la escuela. Mami, significa que ya no voy a ser Ivanka Trump. El pequeño Eric me pregunta, ¿es cierto que te vas y no volverás? Fue desgarrador. Cuando todo se calmó, Ivana se llevó un acuerdo de divorcio impresionante, $14 millones en efectivo, una mansión de 45 habitaciones y acceso exclusivo a Mar-a-Lago durante un mes cada año. Usó esta ganancia financiera inesperada para reconstruir su vida y reinventarse como una empresaria exitosa. De hecho, incluso se burló de su pasado en la película. El Club de las Primeras Esposas, pronunciando su famosa frase, «No te enojes, consigue todo». Marle, por otro lado, finalmente se casó con Donald en 1993, pero su relación fue igual de tumultuosa y se divorciaron en 1999. Mirando hacia atrás, está claro que los instintos de Ivana probablemente estuvieron en lo cierto desde el principio. Ivana Trump nunca fue alguien que rehuyera decir lo que piensa, especialmente cuando se trataba de su matrimonio con Donald. Pero, ¿y si te dijéramos que la revelación más reciente de Ivana sobre su relación no es solo otro chisme jugoso? ¿Qué pasa si realmente cambia la forma en que ves todo su matrimonio?
Quédese con nosotros porque, al final, comprenderá la verdad más profunda detrás de sus palabras. Ahora, hablemos de los asombrosos detalles de su acuerdo de divorcio. El divorcio de Donald e Ivana Trump no fue simplemente otra ruptura de celebridades de alto perfil, fue un frenesí mediático total, con un acuerdo financiero que conmocionó al público, junto con complicadas batallas legales y disputas de custodia que mantuvieron a los tabloides en vilo durante años. En el centro de todo estaba el enorme acuerdo financiero de Ivana, unos fantásticos $14 millones en efectivo. Sí, $14 millones. Y tenga en cuenta que esto fue a principios de los años 90, cuando esa cantidad tenía mucho más poder adquisitivo. Pero ese no fue el final. Ivana también se llevó una enorme mansión de 45 habitaciones en Greenwich, Connecticut, porque, por supuesto, una casa sencilla no iba a ser suficiente. Sin embargo, lo que realmente destacó su perspicacia para los negocios fue su decisión de vender esa mansión en 1998 por la asombrosa suma de $15 millones, casi el doble de sus activos iniciales. Hable sobre jugar a largo plazo. Además, recibió un apartamento en Trump Plaza en la ciudad de Nueva York y, en un acuerdo bastante curioso, acceso exclusivo a Mar-a-Lago durante un mes cada año. Imagínese divorciarse y seguir teniendo acceso VIP a la propiedad más preciada de su ex. Esa es una negociación del siguiente nivel. Mientras tanto, Donald luchaba por conseguir los fondos para pagarle. Intentó pedir prestados $10 millones a sus banqueros, pero se lo negaron rotundamente. El autoproclamado magnate inmobiliario, que construyó su imperio a partir de grandes negocios, ni siquiera pudo conseguir un préstamo para su propio divorcio. Sus negocios estaban pasando apuros y el banco podía ver claramente lo que estaba escrito en la pared. Mientras Donald intentaba mantenerse a flote financieramente, Ivana se llevaba millones y propiedades inmobiliarias de primera. No sorprende que este divorcio siga siendo uno de los acuerdos más costosos y complicados de su tiempo. Pero el dinero no fue el único problema. Sus 3 hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric, estaban en el centro de una feroz batalla por la custodia. Ivana luchó y ganó la custodia total de los 3. Para ella eso no era negociable. Obtuve la custodia total de los niños cuando me divorcié de Donald. Eso no era negociable, dijo más tarde. Esta fue una gran victoria para Ivana, especialmente considerando lo público y complicado que había sido el divorcio. Mientras tanto, Donald acordó pagar $650.000 al año en concepto de manutención infantil. Eso es más de $500.000 cada año solo para garantizar que sus hijos mantuvieran el lujoso estilo de vida al que se habían acostumbrado. Los pagos continuaron hasta que cada niño terminó la universidad, consolidando el extravagante nivel de vida de la familia Trump durante años. Pero la batalla por la custodia tuvo su parte dramática. Uno de los momentos más infames ocurrió cuando el abogado de Donald intentó presentar a Ivana como una madre no apta. En un movimiento que podría haber sido sacado de una telenovela, el propio Donald intervino e intentó poner a su hijo Donald Jr. en contra de Ivana. Llamó a Donald Jr. a su oficina y le dijo sin rodeos: «Eres una mala madre. Me quedaré con Donald Jr.». ¿La respuesta de Ivana? Clásico. Con calma y sin levantar la voz, ella respondió: «Quédate con él, tengo 2 más que criar». En cuestión de minutos, Donald Jr. estaba de regreso con su madre. Si eso no resume todo el tumultuoso divorcio, no sé qué lo hará. Cuando se trata del imperio Trump, la mayoría de la gente lo asocia con Donald. Sin embargo, lo que muchos no saben es que Ivana Trump fue una figura crucial en la construcción de la marca Trump. Ella no era solo una figura glamorosa a su lado, era una fuerza a tener en cuenta por derecho propio. Ivana no solo estuvo involucrada en los detalles del día a día de las propiedades de Trump, ella estaba a cargo. Como vicepresidenta ejecutiva de la organización Trump, desempeñó un papel clave en la gestión de importantes operaciones de hoteles y casinos en una época en la que las mujeres en esos puestos eran raras. Su experiencia y liderazgo eran innegables. No estaba contenta con ser la esposa de un magnate inmobiliario, quería construir su propio imperio. Y eso es exactamente lo que ella hizo. Desde el primer día, Ivana estuvo involucrada en el diseño y la marca de las propiedades de Trump. Los icónicos pisos de mármol rosa de la Torre Trump. Esa era Ivana. ¿La impresionante cascada del atrio? Esa también era Ivana. Tenía una visión audaz y no tuvo miedo de luchar por ella, dando forma a la identidad misma de la marca Trump.
Cuando los arquitectos rechazaron sus ideas para la cascada, Ivana no dudó en anularlas. Y seamos realistas, ¿cuándo fue la última vez que alguien anuló a un arquitecto y resultó tener razón? Pero el impacto de Ivana fue mucho más allá de simplemente tomar decisiones de diseño. No se limitaba a elegir piezas hermosas para la organización Trump. Estaba tomando decisiones comerciales críticas y de alto riesgo que dieron forma a su futuro. Ivana no solo trabajaba para la organización, ella estaba ayudando a administrarlo, haciendo movimientos estratégicos que la diferenciarían. Un excelente ejemplo de su influencia fue su papel como directora ejecutiva y presidenta del Trump's Castle Hotel and Casino en Atlantic City. Ahora, tomemos un momento para considerar el contexto. Era la década de 1980, una época en la que las mujeres en roles corporativos de alto poder eran raras, especialmente en industrias tan despiadadas como el negocio de los casinos. Sin embargo, Ivana estaba al mando, dirigiendo una operación masiva en uno de los mercados más difíciles. Y no solo dirigió el casino, sino que lo hizo florecer. Bajo su liderazgo, el casino obtuvo una rentabilidad increíble. Dejemos que los números hablen por sí solos. En su apogeo, el casino generó una ganancia después de impuestos de $35 millones. Esto no solo fue impresionante, fue revolucionario. Ivana gestionaba casi 4.000 empleados y supervisaba una nómina semanal de $1,2 millones. Dirigía un negocio que requería perspicacia aguda y una voluntad de hierro, y demostró que no era solo la esposa, sino que era una fuerza a tener en cuenta por derecho propio. Y el impacto de Ivana no terminó ahí. Después de su éxito en Atlantic City, pasó a dirigir el Plaza Hotel de Manhattan, asumiendo el cargo de presidenta y directora ejecutiva. El Plaza no era un hotel cualquiera, era un símbolo icónico de lujo y prestigio. Bajo el liderazgo de Ivana, el Plaza alcanzó nuevas alturas de excelencia, obteniendo el título de mejor hotel de lujo de los Estados Unidos durante su mandato de 4 años. Esto no fue un golpe de suerte, fue el resultado de su liderazgo visionario, pensamiento estratégico y compromiso con la excelencia. Lo que hace esto aún más notable es que Ivana logró todo esto mientras equilibraba sus deberes dentro de la organización Trump y criaba a 3 hijos. Su ética de trabajo era nada menos que extraordinaria. Compatibilizar una responsabilidad tan inmensa con la vida familiar no es poca cosa. Su perspicacia para los negocios no se trataba de mantener el status quo, sino de mejorar constantemente. Cuando Ivana se hizo cargo del castillo de Trump, no se conformó con que todo funcionara sin problemas. Ella llevó el casino a nuevas alturas. En su primer año completo, ocupó el 3er lugar entre 10 competidores, un gran logro. Pero Ivana no se quedó ahí. En 1987, el casino estaba superando a su competencia en ganancias operativas brutas y su éxito sorprendió a la industria. En un momento dado, el casino manejaba la increíble cantidad de $16 millones en apuestas durante una sola semana. ¿Te imaginas? De esa cantidad, solo los juegos de mesa contribuyeron con $2,1 millones, mientras que las máquinas tragamonedas aportaron otros $2,8 millones. Esto significaba que el casino ganaba casi $5 millones a la semana. E Ivana sabía exactamente cómo impulsar este éxito. No solo mejoró las operaciones del casino, transformó la propiedad, agregó nuevas y lujosas suites y mejoró el puerto deportivo. Confiada en su trabajo, declaró audazmente, en realidad, nadie podrá hacer nada para ponerse al día. Y, al final, tenía razón. Incluso después de su divorcio, Donald Trump no podía negar la brillantez empresarial de Ivana. Seamos realistas, Donald no es precisamente conocido por repartir cumplidos, especialmente cuando se trata de compartir créditos. Sin embargo, en una entrevista de 1988, cuando se le preguntó sobre el papel de CEO de Ivana, dijo: «Estoy orgulloso de ella. Realmente lo estoy». Para alguien tan seguro de sí mismo como Donald, este fue un reconocimiento poco común y significativo. Incluso se refirió a ella como su gemela, como mujer, lo cual, considerando lo bien que se tiene a sí mismo, fue probablemente el mayor cumplido que pudo darle. A lo largo de su matrimonio, Donald claramente confió en los instintos de Ivana. De hecho, escribió en su autobiografía que a menudo enviaba a sus ejecutivos, o en ocasiones a la propia Ivana, para comprobar cómo iban las cosas. No se trataba de un ejecutivo cualquiera, Ivana era una de las figuras más confiables de la empresa. Su matrimonio tenía todos los elementos de amor, dinero y poder. Pero,
Como muestran las revelaciones posteriores de Ivana, había mucho más en su relación de lo que el público jamás supo. ¿Por qué está hablando ahora? Créame, querrá quedarse para ver el giro final. Esta es una historia que no querrá perderse. La inesperada revelación de Ivana sobre Donald Trump fue tan sorprendente como reveladora. Piénselo, muchas rupturas están llenas de drama y no dejan lugar a la reconciliación. Sin embargo, de alguna manera, Ivana y Donald desafiaron las probabilidades. Si alguien hubiera predicho en los años 90 que estos dos eventualmente se convertirían en amigos cercanos, se habrían reído de ellos. Su divorcio fue increíblemente complicado, noticias de primera plana, batallas judiciales, libros que lo cuentan todo, todo. Hubo infidelidad, humillación y, por supuesto, 3 niños atrapados en el medio. Sin embargo, de alguna manera, a medida que pasaron los años, no solo encontraron una manera de ser civilizados, sino que también se convirtieron en verdaderos amigos. No fue un proceso de la noche a la mañana, tomó años, tal vez incluso décadas. Pero cuando Ivana falleció en 2022, su relación había evolucionado hasta convertirse en algo parecido a un respeto y una calidez genuinos. No es lo que uno esperaría de dos personas que alguna vez se enfrentaron en uno de los divorcios más sonados del siglo. Entonces, ¿cómo se produjo esta transformación? El punto de inflexión probablemente fue la responsabilidad compartida por sus hijos. Si no fuera por Donald Jr., Ivanka y Eric, ¿habrían siquiera intentado permanecer en la vida del otro? Probablemente no. Pero como tenían a estos 3 hijos como padres compartidos, niños que ambos amaban profundamente y en los que estaban comprometidos, tuvieron que encontrar una manera de trabajar juntos. Con el tiempo, esa colaboración se convirtió en algo más significativo. En 2015, Ivana decía públicamente, Donald y yo somos los mejores amigos y juntos hemos criado a 3 hijos a los que amamos y de los que estamos muy orgullosos. Esto estaba muy lejos de la mujer que una vez acusó a Donald de tratarla como a un animal de granja. Entonces, ¿qué cambió? El tiempo, por supuesto, cura viejas heridas. Pero también está la realidad de que tanto Ivana como Donald eran personas de carácter fuerte. Quizás, con el tiempo, se dieron cuenta de que se respetaban más de lo que estaban dispuestos a admitir. Cuando Ivana falleció, la declaración de Donald sobre ella estuvo llena de calidez y admiración. La llamó una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa, que vivió una vida inspiradora. Esas no suenan como las palabras de alguien que no soporta a su ex. Y según amigos en común, esto no fue solo para lucirse. Nikki Haskell, una amiga cercana de Ivana, reveló que Ivana solo habló muy bien de Donald en sus últimos años. De hecho, los describió como espíritus afines. No solo eran corteses, hablaban con regularidad, a veces una vez por semana. Y estas conversaciones no fueron solo sobre sus hijos o viejos recuerdos. Donald buscó el consejo de Ivana sobre todo, desde política hasta su imagen pública y sus hábitos en Twitter. En sus memorias de 2017, Ivana mencionó casualmente que tenía el número directo de la Casa Blanca, pero bromeó diciendo que no llamaba con demasiada frecuencia debido a Melania. Ivana clásica, siempre diciendo lo que piensa. Pero cuando Donald contemplaba un tuit controvertido, a menudo le pedía su opinión a Ivana. ¿Y su respuesta? Creo que deberías tuitear. ¿Te imaginas el tipo de influencia que debe haber tenido Ivana para ser la que le dio luz verde a Donald Trump en las redes sociales? Su influencia fue más allá de Twitter. De hecho, el exasistente de la Casa Blanca Omar Rososa Managal Newman dijo que Ivana era una de las pocas personas a las que Donald realmente escuchaba. Este era el mismo Donald Trump, conocido por hacer las cosas a su manera y rara vez seguir los consejos de nadie. Pero cuando se trataba de Ivana, él claramente valoraba su opinión, sin importar dónde estuviera, incluso en la oficina oval. En un momento, Donald incluso le ofreció a Ivana un papel político, sugiriéndole que se convirtiera en embajadora de Estados Unidos en la República Checa. ¿Te imaginas a Ivana en política? Habría sido excepcional en eso, pero lo rechazó, diciendo que no quería verse atada a un puesto oficial. Realmente no voy a meterme en política, dijo con el estilo típico de Ivana. Sin embargo, eso no le impidió apoyar la campaña de Donald en 2016. Ella estuvo totalmente involucrada, incluso causando un poco de controversia cuando en broma se llamó a sí misma la primera dama Trump. No hace falta decir que Melania no estaba entusiasmada con ese comentario, pero fue la clásica Ivana, sin filtros, directa y siempre lista para recordarle al mundo su lugar en la historia de Trump.
Al final, la relación de Ivana y Donald fue mucho más compleja de lo que cualquiera podría haber predicho. A pesar del drama, encontraron una manera de evolucionar hacia algo mucho más profundo. Su conexión fue un testimonio de resiliencia, respeto y, a su manera, amor. Y con eso llegamos a la conclusión de este vídeo. Gracias por mirar. Si te gustó esto, asegúrate de darle me gusta, comentar y suscribirte para obtener más historias cautivadoras. Y no olvides hacer clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla para ver más contenido emocionante.